¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí con la señorita Pamela Navarro. Vamos a conversar un poco sobre el ámbito laboral y cómo ver la solución en medio de esta pandemia, en este contexto, ¿verdad? Así es. Para entrar uno de los primeros puntos, la pandemia ha afectado en muchos aspectos la vida de las personas, aparte de su salud, también ha afectado a la economía, siendo el Perú uno de los países con mayor número de desempleados. ¿Qué le depara a los jóvenes en el aspecto laboral de aquí a unos años? ¿Cuál es su visión acerca del tema? Mira, yo creo que la situación de los jóvenes es compleja, no solo por el tema de cómo es que ellos se van a reactivar en la economía, que ha sufrido uno de los golpes, creo que más fuertes de los últimos años como consecuencia del COVID-19, sino también por la generación que representan hoy en día los jóvenes, ¿no? Y yo un poco reflexionaba sobre esa pregunta justo hoy en la mañana, ¿no? Y un poco lo comparaba con las generaciones que han venido antes, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando hice mis prácticas y recién empecé a trabajar, no había siquiera una ley de prácticas preprofesionales, no percibíamos siquiera el sueldo mínimo, no había ningún tipo de derecho o beneficios que de alguna manera regulaban o protegían a los practicantes ni pre ni preprofesionales. La generación que viene antes que yo pagaba por sus prácticas, ¿no? Porque se entendía que tú le enseñabas a alguien, le pagabas a alguien para que ese alguien te enseñe, ¿no? Y yo creo que el gran reto va a ser contratar profesionales o contratar personas, ni siquiera profesionales, sin experiencia, ¿no? De hecho, una de las preguntas que tú me planteabas era justamente esa, ¿no? Una persona que es un profesional tiene más posibilidades de conseguir empleo que un no profesional, y yo creo que no va por el tema de la profesionalización, sino va por el tema de la experiencia. Hoy en día las empresas están dispuestas a contratar personas que ya tengan alguna experiencia previa, ¿no? Yo creo que la barrera que existe de cara a contratar personas nuevas es el hecho de invertir en su formación, salvo que los vayas a contratar vía una modalidad formativa laboral. Si no, existe mucho rechazo al tener que explicarle a alguien cómo realizar su labor, ya sea desde una perspectiva profesional o ya sea desde una perspectiva operativa, ¿no? Entonces yo creo que para los jóvenes, ¿no? El gran reto va a ser el poder conseguir esa experiencia, ¿no? Que les permita estar en una mejor posición para buscar un puesto de trabajo digno y formal, ¿no? Eso sumado, como te decía, a la generación, ¿no? Los jóvenes son una generación que no se queda callada, ¿no? Son una generación que levanta la mano y dice lo que piensa, que reclama por lo que considera justo, y eso es algo que el derecho no está tomando en cuenta, y que muchos no quieren el trabajo típico de una oficina, 8 horas diarias, planilla y estabilidad laboral pensada en el sistema rígido de estabilidad, sino lo que quieren es justamente flexibilidad. O sea, poder trabajar un poco acá, valoran mucho su tiempo, valoran mucho su libertad, valoran mucho los beneficios soft, ¿no? Que no están dentro del régimen laboral que está pensado en un sistema fordiano, ¿no? Donde tú trabajas para un único empleador, casi que entras de joven y sales jubilado, y eso hoy en día ya la verdad es que no se ve, ¿no? Claro, y esto a sabiendas de que el Perú es un país en su mayoría con trabajos informales. Hay hasta un 70% de empleo que es informal, lo que lo haría muy difícil también para los jóvenes que están haciendo prácticas poder encontrar unos trabajos dignos, se podría decir. Exactamente, pero en el tema de la informalidad yo creo que tiene dos problemas, no solamente el del empresario informal, ¿no? Que claramente no quiere cumplir con el pago de los beneficios sociales, laborales, etcétera, sino también el del joven que no piensa que no tiene cultura previsional y que no piensa en su futuro. Entonces tú, joven, a tu edad, ¿no? Imagínate, 22 años, te ofrecen un trabajo y te dicen, porque el joven lo ve así, te voy a quitar el 13% de tu sueldo para cuando te jubiles a los 65 años, no te interesa. Tú no quieres que te quiten el 13% de tu sueldo, ¿no? Tú ese 13% lo quieres ahorita. Entonces, claro, tú mismo le dices al informal o al formal no tan formal, le dices, oye, pero mejor te giro pues un recibo por honorarios, ¿no? Porque así
no te van a quitar ese 13%. Entonces, el problema es como las dos caras de la moneda, ¿no? El empresario que no quiere ser formal porque hay un sobrecosto laboral muy alto y hay un costo tributario también alto y hay una complejidad respecto de llevar los libros contables, las planillas, necesitas un contador, la verdad es que necesitas invertir un poco en ese tema, pero también del trabajador que no quiere ser formal, porque tú dices ya, ¿y qué me da la formalidad? No, pero vas a tener tu seguro de salud. Sí, en un sistema de salud precario, ¿no? Donde si yo tengo, no sé, me siento mal, me duele mucho la cabeza, iré al seguro, esperaré horas, me recetarán paracetamol, me mandarán a mi casa y de ahí a que pase con un médico especialista pasarán 2 o 3 meses. Entonces, ese es el sistema de salud que quiero, prefiero pagar una posta, ¿no? Claro. Y ir y que el médico me vea. ¿Cuál es el otro beneficio de la formalidad? No, tu jubilación, pero el joven no está pensando en su jubilación, pues entonces al joven tampoco le interesa ser formal. Entonces el Estado necesita atacar este tema de la informalidad desde las dos aristas, no solamente ver al empresario, sino ver también al trabajador. Claro, pero esto se debe también a que no hay suficientes vacantes de trabajo, se podría decir, creadas se podría decir que hay un déficit de trabajos o de que el Estado promocione trabajos para darle oportunidades a los jóvenes también, o, o tal Es vez que el un poco Estado más. no promociona trabajo para darle facilidades a los jóvenes, ni para Claro, darle facilidades a la población, ¿no? Tú ves que en otros países, en realidad, uno de los grandes empleadores, ¿no?, del sistema es el Estado, ¿no? Y ves que en épocas de crisis o en épocas de recesión es el Estado quien contrata trabajadores para que limpien calles, para que asfalten pistas, ¿no? Para que hagan cualquier tipo de labor o mejoren labores que ya están hechas, pero es el Estado el que contrata. Nuestro Estado es el gran tercerizador. El Estado terceriza, ¿no? No contrata directamente, no es un promotor de empleo formal, ¿no? Y cuando ves el empleo del Estado, tienes algunos puestos, ¿no? Del régimen público, unos muy pocos puestos del régimen privado y un montón de este régimen CAS, ¿no? Que tiene grandes críticas porque es la manera de contratar sin cumplir con el régimen laboral completo por parte del Estado. claro. Y además, la pandemia, aparte de colapsar el sistema de salud, lo que ha hecho también es reforzar las brechas sociales que ha habido entre nosotros. Se habla de hasta un 54% de las mujeres en el Perú que, que contaban con empleo y ahora se encuentran en situación de desempleadas. ¿Cómo, cómo se podría revertir esta situación? Ahí es interesante lo que dices y es interesante cuando lo comparas con la cantidad de hombres que han perdido empleo, ¿no? Hay un porcentaje realmente mayor de mujeres que han perdido su empleo frente a hombres que han perdido su empleo, ¿no? Por más que hay muchos peruanos en general que han perdido el empleo. Y esto se debe básicamente a todas las labores no remuneradas que asumen las mujeres, ¿no? Que es toda la carga del hogar, el cuidado de los niños, y la única manera de poder hacerle frente a esto es pensando o empezando a regular o a legislar con una visión de género, ¿no? Que estas nuevas normas que se den tengan un enfoque de género donde permitan efectivamente que las mujeres se desarrollen en igualdad de oportunidades que los hombres. Eso no significa que las normas sean iguales para todos, porque claramente no somos iguales, ¿no? Pero lo que estamos pidiendo de alguna manera, o lo que piden las mujeres, es la misma posibilidad de crecer dentro de una organización. Y eso pasa también por un tema social, ¿no? El Perú es un país extremadamente machista y en la medida de que el machismo siga en la sociedad como es hasta ahora, las posibilidades de las mujeres realmente de poder recuperar el empleo o de poder tener más empleo, más acceso al empleo, va a ser aún más complejo. Si tú haces un análisis de las zonas rurales, en las zonas rurales en el Perú, las mujeres no tienen acceso a la conectividad, o sea, las mujeres no tienen acceso a Internet, con lo cual no tendrían acceso a trabajo remoto, que es como se va a desarrollar gran parte del 2021. Entonces, sus posibilidades de competir por un puesto de trabajo ya de saque, en la línea de partida, ya vienen reducidas, ¿no? Entonces, hay que legislar con un enfoque de género pensado en buscar igualdad de oportunidades. Se ha hecho algo pre-pandemia, ¿no? Tenemos la norma de
de alguna manera que regula a las empresas a fin de tener implementados sistemas contra el hostigamiento sexual. Tenemos la ley de no discriminación salarial, la norma que se ha aprobado en el Congreso sobre la ley agraria tiene un párrafo que habla de enfoque de género, ¿no? Pero necesitamos empezar a hacerlo realidad. Claro. Y también hemos visto, por ejemplo, que en esta pandemia ha habido una gran cantidad de despidos arbitrarios por el mismo hecho de que se han cerrado muchos sectores como el turismo, la gastronomía. Cuando una persona se encuentra en esta situación de debilidad, se podría decir, qué acciones podría tomar para poder salvaguardarse o para salvaguardar su integridad? En realidad tiene que ir a buscar ayuda a la SUNAFIL, ¿no? Es la SUNAFIL quienes los van a asesorar y los van a acompañar para poder hacer la verificación de que existe un despido arbitrario y con eso o sentarse a negociar con el empleador para el pago de sus beneficios sociales o iniciar un proceso judicial, ya sea para el pago de los beneficios sociales o para la reposición en el puesto de trabajo, ¿no? Normalmente la SUNAFIL es bastante persuasiva. Cuando te llega una inspección de la SUNAFIL, las empresas pueden ser multadas cuando no están cumpliendo con las normas laborales, pero es importante poder actuar rápido, ¿no? Porque la verificación del despido debe hacerse lo más pronto posible si es que no es en el día, y si vas a acudir a un proceso judicial, el plazo que tienes de prescripción para iniciar la acción es de 30 días, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos temas para que luego no pierdas el derecho a reclamar algo que legalmente te corresponde. Si una persona recibe maltrato laboral, tiene 30 días para poder denunciarlo a la SUNAFIL. No, el maltrato laboral, que serían actos de hostilidad, es diferente. Yo te hablo solamente de los temas de despidos, ¿no? Si mañana más tarde uno cesa en su empleo y se da cuenta que el empleador no ha pagado, por ejemplo, sus beneficios sociales, ahí el plazo es diferente, es un plazo de 4 años. Pero para cuestionar la desvinculación o el despido, el plazo es de 30 días. Claro. Y ya sabiendas de que esta generación, los más jóvenes, la gente de entre 14 y 25 años, de acá a un tiempo se va a convertir en el sustento económico del país y la mayoría de estas se encuentra en este momento sin empleo, porque hablamos de casi 1 millón de personas que de 14 a 25 años que no cuentan con empleo. ¿Qué solución podríamos darle a ellos? ¿Cómo podríamos En reactivarlos realidad, laboralmente o integrarlos laboralmente? el poder fomentar la contratación y de hecho hay una norma que ha salido en el estado de emergencia para beneficiar al empleador que contrata trabajadores jóvenes, ¿no? Ahora, esta norma de fomento del empleo es una norma bien compleja de entender y la verdad es que yo creo que no promueve la contratación, valga la redundancia, nueva de jóvenes, ¿no? De alguna manera promueve salir de un proceso de suspensión perfecta o tener en tu planilla personas jóvenes. Yo creo que tiene que haber un régimen de incentivos a las empresas para efectivamente contratar fuerza laboral juvenil, ¿no? Ya sea con beneficios reducidos, acceso a beneficios de manera escalonada, alguna subvención por parte del Estado, que sea el Estado quien pague salud, no sé, hay que buscar una fórmula donde no toda la carga se le traslade al empleador, sino que sea el Estado quien también pueda asumir parte de esa carga o pueda otorgar algún tipo de beneficio para las empresas, porque volvemos a lo que te señalaba, ¿no? Si tú tienes un joven de 22 años que tiene experiencia, las empresas lo van a contratar. El problema es con aquel joven que no tiene experiencia y la única manera de ganar experiencia es trabajando, ¿no? Entonces, ahí creo que está el gran reto. Claro. Y a raíz bueno, de la pandemia, hemos visto que todos los problemas sociales de un momento a otro se han visto aflorados, por así decirlo. La pandemia nos ha desnudado la cierta bonanza que nosotros creíamos tener, tanto económicamente como laboralmente. Y esto se ha desatado en crisis como la crisis agraria. ¿Usted cree que si seguimos por este camino, otros sectores también se podrían levantar? Hablamos, por ejemplo, huelgas de salud, de educación. eh, Yo creo que sí, y creo que es muy preocupante lo que ha pasado con el régimen agrario. Eh, no porque no tuvieran derecho a pedir una modificación en la norma, ¿ya? Sino por cómo es que el Estado ha afrontado esta crisis social. Entonces, de alguna manera, la lectura que puedes hacer entre líneas es, yo protesto, tomo la carretera, ¿no?
que atenta contra mi derecho constitucional al libre tránsito. Tú tienes derecho a protestar, sí, pero no tienes derecho a cerrar carreteras, porque eso no solo está prohibido, no solo es ilegal, sino que atenta contra mi derecho a la circulación. Pero a pesar de eso, ¿no? El Estado lo que ha hecho es, como consecuencia de las tomas de las carreteras, derogar una norma, generar un clima de inestabilidad mientras no se sabía qué es lo que iba a pasar, y generar una norma nueva que la verdad es que no trae grandes luces, tampoco grandes aportes, ¿no? Muchos cuestionamientos desde la perspectiva constitucional, muchos cuestionamientos por parte de los empresarios que claramente no están de acuerdo, pero también muchos cuestionamientos por parte de los trabajadores agrarios que tampoco están de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: sal, toma la carretera, haz tu paro, ¿no? Que probablemente deroguen la norma y te den una norma mejor de la que tenías, pero tampoco que solucione el problema por el cual estás protestando. Entonces ahorita van a venir la huelga de los trabajadores mineros, que van a pedir que también que se elimine la posibilidad de intermediación y tercerización, que es algo impensado en la norma. La tercerización es la posibilidad de que tú le des a una persona más eficiente que tú una parte de tu proceso productivo porque él lo sabe hacer mejor que tú. Es buscar eficiencias. Eso es hacia donde camina el mundo moderno, eso es hacia donde camina el mundo globalizado. El prohibir la tercerización es como retroceder años para atrás. ¿Y por qué la estamos prohibiendo? Porque el Estado es incapaz de hacer correctamente la fiscalización que tiene que hacer en el sector agrario, ¿no? Y en el sector agrario tienes otro problema que nadie lo ha puesto sobre la mesa, y es cuando estás en época de campaña, hay regiones en el país que tienen pluriempleo, o sea, empleo pleno, ¿no? No hay trabajadores, no los encuentras. Y cuando vas y buscas a trabajadores y casi que te los robas, ¿no? En las épocas de cosecha entre una empresa y la otra, porque todos los necesitan y nadie los tiene, el trabajador no quiere ser formal. El trabajador no quiere que le descuenten la AFP. Al trabajador no le interesa esa salud porque pierde su CIS, ¿no? Ahora la norma ha dicho que si tienes esa salud no pierdes el CIS, pero el gran miedo era perder mi CIS y no quiero que me descuenten el 13%. Entonces, no quiero ser formal, ¿no? Entonces, ¿y yo qué hago? Porque necesito al trabajador, lo necesito. Y el trabajador no quiere estar en la planilla. ¿Y qué hago? Accedo, pues, y lo contrato de manera informal. También hay los empresarios que simplemente han sido siempre informales, nunca han querido ser formales, ¿no? Pero lo que ahí falta es fiscalización por parte del Estado. Si tú tienes una SUNAFIL robusta, con la suficiente cantidad de inspectores que pueda realmente verificar el cumplimiento de normas laborales, entonces es mucho más fácil poder controlar al trabajador que dice yo no quiero ser formal, simplemente le dices bueno, lo siento, no puedes trabajar. Y también al empleador que quiere pasarse de vivo y que dice yo no quiero contratar gente formal, bueno, lo siento, tampoco puedes hacer, o contratas formal o contratas formal, no hay otra. Pero es un régimen que se ha visto abandonado a su suerte, donde ha habido muy poca o nula fiscalización. Entonces, claro, se han levantado con justa razón a reclamar por sus derechos laborales. Y eso lo que nos da de alguna manera es, nos deja el tener que reflexionar sobre cómo es que se van a desarrollar los siguientes conflictos sociales y qué es lo que se nos viene, ¿no? Probablemente se van a levantar las trabajadoras del hogar, que ya tienen una ley, pero que no todo el mundo cumple. De hecho, más del 70% de trabajadoras del hogar ha perdido su trabajo desde que salió la ley hasta ahora, que ni siquiera tiene reglamento, ¿no? 70%. ¿Nosotros realmente creemos que una ley con todos estos beneficios va a promover la formalidad? No. Lo que va a hacer es catapultar la posibilidad de que haya empleo formal en el sector de los trabajadores del hogar. Mañana más tarde van a salir los de construcción civil, que van a querer mejores beneficios, los mineros también. Entonces realmente es preocupante lo que viene y es un gran reto también para el gobierno a ver cómo es que lo va a enfrentar. ¿Y cómo podríamos reformar el Ministerio de Trabajo, o tal vez reforzar a la SUNAFIL? ¿Cuál sería una salida para poder hacer más fuertes esas entidades, para poder hacer más efectiva la fiscalización? Con mayores recursos, o sea, lo que tienen que hacer es invertir en mayores recursos para que efectivamente se den abasto de poder fiscalizar a todos, ¿no? Una de las grandes críticas del sector empresarial es que la fiscalización solamente llega para el principal contribuyente. ¿Tú crees que la SUNAFIL no ha fiscalizado a Camposol o a las grandes empresas agrarias? Las fiscaliza constantemente.
nosotros creemos realmente que los incumplimientos vienen por ahí. No vienen por ahí, vienen por la pequeña, mediana empresa a quien nadie fiscaliza, y para eso lo que necesitas es mayor cantidad de inspectores que puedan fiscalizar, y donde realmente la fiscalización y la vara, ¿no? Se mida con la misma vara a todas las empresas, ¿no? Porque yo solo le exijo ser formal, cumplir, ¿no? Y le pido una cantidad de documentos y la fiscalizo y le pido que cumpla con todas las normas habidas y por haber a la gran empresa. Y la mediana y la chiquita hace lo que quiere. Entonces, claro, cuando tengas la cantidad suficiente de inspectores para que no solamente vayan a las grandes empresas, sino vayan a la pequeña y a la chiquita, ¿no? Entonces, por lo menos las reglas de juego serán iguales para todos. De hecho, ha salido una convocatoria esta semana, creo, por parte del Ministerio de Trabajo, por parte de la SUNAFIL, convocando a un concurso para la contratación de inspectores. Y yo creo que por ahí hay que ir. Claro, reforzar y esperar que los próximos gobiernos venideros puedan implementar reformas reales y no sacadas de bolsillo para que pueda reforzar. Pero aparte, acordes a la realidad que vivimos y a lo que se viene para adelante, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas de nuestros legisladores es que las leyes salen para solucionar problemas o coyunturas actuales, y hay que legislar pensando en el futuro, ¿no? Entonces, la prohibición de la intermediación y la tercerización en esta ley agraria es atentar contra la productividad, ¿no? Atentar contra ser realmente eficientes, y eso realmente no beneficia a nadie, ¿no? Entonces hay que pensar mirando al futuro, no mirando solamente la coyuntura y la problemática actual, ¿no? De hecho, la prohibición de de intermediar para labores propias del core está restringida en la ley de intermediación. La ley de intermediación te pone los supuestos en los cuales puedes intermediar, no puedes intermediar en todos, ¿no? Y para las actividades que son parte del core existen límites. Entonces, poner eso en la ley agraria, la verdad es que ni suma ni resta, ¿no? La prohibición de la tercerización sí, y es atentar contra lo que está haciendo y vemos que ha funcionado en todo el mundo, en un mundo que hoy es un mundo globalizado, ¿no? Entonces, ahí hay un reto, ¿no? Hay mucho por trabajar. Muchas gracias, Pamela, por tu tiempo. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Ahí estamos hablando. Cuídate. Gracias. Chao.